Io direi, come prima domanda, qual è il legame che c'è con l'oggi e gli anni 70? E quindi che cosa è stato per lui il golpe e che cosa rappresenta oggi? Me preguntó cuál es tu vínculo entre hoy y los 70. ¿Qué Ajá. representó para ti el golpe en los 70 y hoy? Ujú, 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 ujú. Wow, qué larga respuesta. Okay, I will answer in English. ¿En español? Sì, Ah, okay, sì, okay. perché il podcast I'm afraid uh, I will be a little long. No, no, no. Okay. Make pauses. Okay. Para mí, el 11 de septiembre es una fecha que es- yo creo que es más importante que mi cumpleaños. Mm, mis padres militaban en el MIR, que es un partido que aspiraba a hacer la misma revolución que había ocurrido en Cuba. Y era un partido que estaba, ya era ilegal cuando fue el golpe de Estado, pero a raíz de lo que sucedió después de la represión que hubo contra todos los partidos y movimientos de izquierda, eh, bueno, en mi historia personal empezamos a vivir en diferentes casas de seguridad, en casas clandestinas. Mi padre era de la dirección del MIR y mi mamá era militante. Entonces, poco tiempo después del golpe de Estado, o digamos un año y medio después, para ser más preciso, los detuvieron a los dos. Yo tuve una pesadilla recurrente en aquella época que consistía en que llegaban unos robots de color verde oscuro a la casa y empezaban a controlarnos de una manera como extraña y empezamos a flotar y quedamos toda mi familia a merced de estos robots. Entonces una noche sentí ruido en la casa y cuando me desperté y abrí la puerta de mi pieza vi como estaba toda, toda la casa estaba llena de militares que vestían los mismos colores de los robots de este sueño que había tenido yo y entonces inmediatamente los reconocí y entonces quedó claro para mí que la situación eh, era grave, pero bueno, me acosté en mi cama y me dediqué a escuchar hasta que vinieron a buscarme y en ese momento mi padre junto con el otro militante que se llama, le decían el Polilla Marambio, es el hermano menor de Max Marambio, que después tuvo como una historia paralela relacionada con Cuba. Eh, bueno, ellos se escaparon en ese momento y a nosotros nos llevaron en un jeep militar durante la noche hasta la casa de mi abuela. Para mí, entonces, ese fue uno de los momentos, yo era muy pequeño, eh, pero es un momento que recuerdo mucho y es una de las emociones estéticas más antiguas de las que tengo memoria. Eh, porque lo que yo veía como era la ciudad, la ciudad que yo estaba acostumbrado a ver de día, la veía de noche y completamente vacía. Entonces ver una ciudad que está bullente, normalmente está bullente de actividad, verla desierta, ya es una cosa. También verla de noche y por último
verla en las circunstancias en las que estaba mirando yo, que era dentro de un jeep militar con un destino incierto. Después, después de un rato nos dejaron en la casa de mi abuela y eh, ahí mi madre se despidió de nosotros y ella, bueno, estuvo en diversos centros de detención, estuvo en un como muy famoso que se llama Londres 38 y después en Tejas Verde. Cuando ella salió, mi padre estaba desaparecido. Él había escapado varias veces de emboscadas tendidas por los militares y tenía varios balazos en el cuerpo. En este momento tiene 5. Pero se sabía que lo habían capturado y lo, lo último que habían sabido de él es que estaba tirado en el suelo y lo estaban apuntando con una ametralladora y después sintieron una ráfaga. Entonces lo daban por muerto. Mi madre empezó entonces, cuando quedó libre, unos 6 meses después, a buscar a mi padre y iba a todos los hospitales y en las morgues, siempre se iba encontrando con las mismas personas. Eran todas mujeres que buscaban a sus hijos, a sus maridos, pero no se hablaban entre ellas porque era peligroso, nadie sabía quién era quién. Entonces, una noche mi mamá tuvo un sueño, ¿no? Y así como termino como esta primera respuesta, yo había tenido primero un sueño de estos robots y ahora ella tiene un sueño que es como estaba buscando a mi padre, entonces sueña de que el cadáver de mi padre se acerca y la viene a visitar y conversan. Y entonces ella le pregunta al cadáver de mi padre dónde está para ir a enterrarlo. Y entonces él le dice, antes de despedirse, le dice, búscame en el cementerio de la Fuerza Aérea. Pero no había un cementerio de la Fuerza Aérea. Entonces mi madre después fue al día siguiente al hospital de la Fuerza Aérea. Y entonces ahí estaba mi papá y estaba vivo. Había sido capturado por la inteligencia de la Fuerza Aérea, por suerte para él. Y entonces dejaron los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, estaban interesados solamente en capturar la cúpula del MIR, a la que pertenecía mi padre. Entonces, no les interesaba a ellos mi mamá, y había también una pugna entre la Fuerza Aérea y la DINA, que era la que estaba formada era el Servicio de Inteligencia del Ejército, y que ellos sí atrapaban cualquier cosa, o sea, es decir, cualquier tipo de militante de partidos de izquierda. Entonces, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea permitió que mis padres se vieran porque ellos tenían como la esperanza de que a través de mi mamá, ellos sabían que mi papá le iba a dar algunas instrucciones a mi mamá para que las transmitiera a la dirección, y entonces a través de eso ellos esperaban llegar al resto de la dirección del MIR, que estaba en la clandestinidad. Pues eso sucedió, es decir, sucedió que mi mamá transmitió instrucciones, pero no capturaron por lo menos no de esa manera, a la dirección del MIR. Y entonces después, justamente como había una rivalidad entre la Fuerza Aérea y la DINA, entonces la Fuerza Aérea le comunicó a mi mamá que la DINA ya le iba a capturar, y entonces que teníamos que irnos del país. Y nos fuimos. La Fuerza Aérea no es que fueran buenas personas tampoco, lo hacían por este tema de rivalidad que tenían. Y bueno, mi padre en el tiempo que estuvo ahí sufrió el mismo destino de tantos otros, ¿no? Que fue la prisión y la tortura. Hay casos emblemáticos de personas que murieron en las torturas de la Fuerza Aérea, como por ejemplo el padre de la expresidenta Michelle Bachelet.
Entonces, de una manera, eso hizo después, para mí, en mi historia personal, hizo que nos fuéramos a vivir 3 años a París. Luego, mi padre fue liberado y llegó a juntarse con nosotros, pero él tenía una bala en una pierna. Y entonces hubo dos razones. Primero, que la dirección del MIR se trasladó a La Habana y también de que ahí había mucha experiencia en el tratamiento de heridas de guerra. Entonces fuimos para allá y ahí se terminó de operar y finalmente nos quedamos entonces 15 años en Cuba. Entonces para mí en lo que fue el golpe de Estado decidió que yo creciera en otros países. Me hizo como pasé en la edad que tenía cuando estuve en Francia, me hizo aprender a pensar como francés y luego aprender a pensar como cubano. Entonces, ese es el lado positivo, ¿no? De que ahora como tengo la habilidad de pensar como personas de diferentes nacionalidades. Y por otro lado, el golpe de Estado, a mí como que en lo que respecta a mi trabajo artístico, si se quiere, como también eh, lo definió completamente porque lo marcó, porque todo el trabajo que he hecho relacionado con la performance o las artes visuales ha tenido que ver exclusivamente con el golpe de Estado. Em, yo sé que hay nuevas generaciones que están tocadas por acontecimientos posteriores, como el estallido social que ocurrió en 2019, y que tienen como otros discursos, otros relatos, pero toda la sociedad chilena está atravesada por el golpe de Estado de 1973 y el hecho más eh, ejemplificador a este respecto es que en las manifestaciones de 2019, todas las personas, lo único que explica que tantas personas hayan perdido ojos en la represión es justamente que la policía actual de Chile es la misma policía que rigió durante toda la dictadura y que no ha sufrido cambios estructurales de ninguna clase. Entonces, para Chile sigue siendo yo diría que es la fecha más importante de la nación desde que se formó, porque aún ahora se van a cumplir 50 años del golpe de Estado y sigue siendo un tema doloroso, a pesar de que ya existe un mayor consenso a nivel ciudadano en relación a los acontecimientos de esos años y a pesar de que Pinochet no es visto como un héroe, ¿no?, por un sector de la ciudadanía que solía percibirlo así hace algún tiempo, la fecha sigue siendo entonces una fecha. Del golpe, ovvio. Ajá. Yo diría que el golpe, la herencia del golpe ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un momento, al regreso, cuando volvió la democracia, era miedo. La herencia del golpe era miedo. Ahora, en lo que respecta a mi generación, era más bien rabia. Era miedo en relación a las personas que habían vivido el golpe. A la generación posterior era un sentimiento de rabia que se extendió durante todos los años 90, eh, porque veíamos que Pinochet estaba libre y no, incluso en Chile, durante esos primeros años de regreso a la democracia, eh, era como, se percibía como como actitudes de mal gusto
recordar las violaciones a los derechos humanos. No se podía hablar de eso, no había espacio en la prensa para hablar de eso. Se protegía a los violadores de los derechos humanos y por esas mismas razones en la generación como de los 90 en el ámbito de la literatura, nunca hubo una especie de grupo o de consenso estilístico, como que hubo es una teoría que tengo yo, hubo una explosión de estilos diferentes, a pesar de que nos unía, compartíamos en los mismos bares y nos juntábamos, éramos como un grupo humano en el cual nos conocíamos todos y teníamos muchas relaciones, pero surgieron muchos tipos de escritura que eran muy disímiles entre sí. Y yo creo que es por eso, porque no había un espíritu como gregario o colectivo. Y por eso a mí me sorprendió mucho cuando me vi como formando parte de un colectivo literario, porque nunca pensé que eso fuera a ser posible. Yo no estaba en o sea, no, ni en mis planes ni en mis deseos. Y esta herencia del golpe de Estado se fue, a medida que pasó el tiempo, se fue asimilando. Fue muy importante que Pinochet estuviera detenido en Londres porque eso eh, provocó una reflexión a nivel nacional acerca de cómo era percibida la historia dentro y fuera de Chile y provocó un debate dentro del país sobre justamente lo que había pasado en esos 17 años de dictadura. Fue una especie de carnaval, una liberación. Luego vino vino el gobierno de Ricardo Lagos, que también fue muy importante porque él terminó con la inamovilidad de los comandantes en jefe. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no podían ser cambiados por el presidente de la República. Y eso terminó con Ricardo Lagos. Él terminó con esa situación. Eh, Otras cosas que hizo fue que abrió la moneda al tránsito de las personas, el Palacio de Gobierno, y eso le dio un espíritu más como ciudadano al gobierno. También creó un centro cultural frente al Palacio de Gobierno. Entonces, y también creó el Ministerio de Cultura. Entonces, todos esos gestos como que tienen un valor simbólico importante y tuve la suerte de encontrarme con él, con el presidente Lagos y decírselo, de que en realidad ese tipo de medidas son un poco como las corrientes marinas, que son invisibles a simple vista, pero capaces de cambiar el clima de los continentes. Y después, bueno, la principal herencia que mantenemos hoy es la policía. La policía de Chile es la misma policía de la dictadura y entonces todas las personas que perdieron los ojos y todas las personas que fueron abusadas sexualmente durante el estallido social, eh, lo que están es recibiendo la herencia del 11 de septiembre de 1973. Come è ancora possibile raccontare? Forse poter puntare soprattutto Sì, sì, sì. Ho capito? Sì, mi piace l'italiano. Em, bueno, justamente con mis compañeros de Casagrande, que somos un grupo de poetas que trabajamos
en que hacemos arte, nuestra intención ha sido tratar de relatar el golpe. Lo hemos hecho de distintas maneras. Hicimos nuestro primer bombardeo de poemas cuando lanzamos 100.000 poemas sobre el Palacio de la Moneda en 2001. Y también, por ejemplo, cuando bombardeamos Londres con poemas durante los Juegos Olímpicos, eh, al reverso de los marcadores del libro donde van impresos los poemas, si uno junta 20 poemas juntos, se forma una imagen, como en un rompecabezas, se forma una imagen del bombardeo de la Moneda. Entonces lo que nosotros hicimos, de una manera como muy sutil, fue llevar ahí a Londres nuestra historia. Al mismo tiempo también hicimos un Pinochet inflable gigante para que las personas pudieran ver la historia fuera de ella y ya como con desapego y verla con cierto como sentido del humor. Y era curioso de que las personas mayores como no se acercaban mucho al Pinochet inflable gigante, pero los más jóvenes sí se acercaban y le gritaban improperios, le gritaban insultos, pero en tono de fiesta, en tono de risa, porque ya sabían que era algo ya de lo que podían reírse y que estaba hacia atrás. O por lo menos nosotros pusimos una especie de escenario que al tener un Pinochet inflable ridículo, gigante de 12 metros de altura, para que eso fuera posible. Entonces lo que se armaba era una especie de performance de que no era actuada por nosotros, que es algo que tiene común todas las obras que hemos hecho, que nosotros ponemos una especie de instalación que provoca que las personas actúen de una determinada manera. Y entonces en ese caso era una especie de estatua efímera gigante de un dictador y al que la gente se acercaba en tono burlesco. Eso fue cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado. También pusimos la sombra de 4 aviones Hawker Hunter, como los que habían bombardeado la Moneda, acercándose al Palacio de Gobierno, como si fuera como un ejercicio de memoria, como instantánea, de paralizar el tiempo en el momento justo en que los aviones se acercaban, para que la gente no se olvidara. Y luego hicimos una flota de aviones Hawker Hunter de chocolate con las insignias de la Fuerza Aérea. También quiero una manera de también invitar a que las personas a digerir la memoria histórica, a entenderla. Y estamos también planificando nuevas acciones ahora para los 50 años y justamente entonces esa ha sido la forma en que nosotros estamos tratando de construir el relato del golpe de Estado. Para los más jóvenes también es una cosa que está muy, muy viva, muy presente. Yo no puedo decir cómo la viven ellos porque ahora como con el auge de las redes sociales y todo lo que ha pasado con la tecnología, como que todo se vive de una manera como más espontánea, más rápida. Pero es una fecha que atraviesa las generaciones y que para sorpresa nuestra, sigue estando presente en el discurso de los más jóvenes. Cuando uno ve las movilizaciones estudiantiles, está presente. Ahora, lo que yo veo que falta, eso sí, es un programa, porque hay un ejercicio de recuperación histórica, y todo ejercicio de recuperación histórica implica necesariamente un plan de futuro, un programa de futuro. Y entonces eso yo no podría decirlo en este momento cómo proyectan ese futuro las generaciones actuales. Pues yo creo que es porque estoy muy viejo.